Buenas noches, estimados estudiantes. Por favor, esperamos 2 minutitos más para empezar a las 19, 5 minutos ya. Hasta eso tal vez se puedan conectar más compañeros suyos. Bien, estudiantes, muy buenas noches. Por respeto al tiempo y a ustedes, vamos a empezar la clase, ¿no? Voy a proyectar la diapositiva en la que vamos a tratar el día de hoy. Por favor, me confirman si pueden visualizar. Sí, les ahí sí cómo visualizar. Ya, listo, muy bien, gracias. Bien, estimados estudiantes. En la clase primera, bueno, siendo hoy 14 de enero del 2025, la segunda clase que estamos transmitiendo virtualmente, exactamente empezando a las 19:35, vamos a dar por iniciado la clase, ¿no? Pero antes de eso vamos a recordar un poco de lo que hemos visto y analizado durante la primera clase. ¿Alguien que quiera compartirnos lo que recuerda? ¿Alguien al azar o yo escojo, por favor? Ya, Miguel, gracias. Miguel, tiene alzado la mano. No. Robert, ¿me quiere compartir usted lo que recuerda el tema, de los temas que tratamos la primera semana de clases? Claro, dicen, era sobre lo que es la definición del derecho, las estructuras sobre por ejemplo, el crimen de ley. Bueno, arriba lo que era la asamblea, los jueces que le siguen el caso al presidente, a El foro de corte. provinciales y los nacionales. Es el foro de corte. Bien. Bueno, les voy a hacer un breve resumen, ¿no? Habíamos hablado sobre lo que era la definición de derecho. Recuerden que el derecho en sí es un conjunto de normas, ¿no? Que imponen deberes y obligaciones, ¿no? Y lo que establece. También hablamos de la ley, lo que manda, en sí la ley manda o prohíbe algo acordado por los órganos legislativos. La justicia, hablamos también un poco de justicia y ahí colocamos un poco de ejemplos y pudimos analizar, ¿no? Algunos decían, sí, profe, si hay justicia o no, no hay justicia, ¿no? También hablábamos sobre de dónde nace la fuente del derecho en sí, de dónde vienen las leyes, provienen, cómo fueron creadas. ¿Alguien recuerda cuáles fueron las primeras leyes que el humano tuvo? Los 10 mandamientos. Eso, hablábamos de los 10 mandamientos, ¿no? Que eso fue escrito,
antes de incluso del nacimiento de Cristo, prácticamente después de Adán y Eva, en el libro de Éxodo fue escrito. Hablábamos también entonces de dónde proviene, ¿no? Las históricas, las formales, que era la legislación, se creaba por costumbre, por jurisprudencia, cuando hablábamos que la Corte Constitucional aquí es el órgano más alto en lo que son las interpretaciones de la ley, y lo que es ellos lo que ellos analizan, eso es sentencia vinculatoria, ¿no? También hablábamos de la doctrina y los principios generales. Hablábamos también un poco de las características de la ley. Hablábamos que son normas y reglas establecidas por una autoridad, se distingue entre leyes civiles y leyes penales. Recordemos que las leyes civiles son todos los que no tienen nada que ver con asesinato, cohecho, peculado, robo, violación, muerte, extorsión. Entonces, lo civil es solamente como algo más leve, ¿no? Herencias, matrimonio, divorcios, tenencia, juicios de alimentos, escrituras, compra y venta, creación de empresas, eso es lo civil, ¿no? También otra de las características de las leyes que les hablaba que evoluciona con el tiempo y se tiene que adaptarse según a los cambios sociales. Les ponía el ejemplo, ¿se acuerdan de los vacunadores? Que antes no había las leyes de los vacunadores, pero con esto que comenzaron a ver por todos los lados, fue creados en lo que es ya le reformaron el COIP y se ingresó, se podría decir, en esta ley, ¿no? Para esta otra de las características también es que requiere de interpretación, ¿no? Por parte de los jueces y abogados. En este sentido, los únicos que pueden interpretar las leyes como tal, ¿quién era? ¿Alguien que recuerde quién era la Corte Constitucional? Eso, la Corte Constitucional es el único órgano que puede interpretar las leyes y se hace sentencias vinculatorias, ¿no? Otra de las características también que es esencial para la justicia y el funcionamiento de la sociedad y garantizando todos los derechos. Bien, hablábamos también un poco de lo que era la función judicial, cuáles eran los órganos autónomos, los órganos jurisdiccionales, el órgano de gobierno, los órganos auxiliares. Sí, entre eso estábamos el órgano de gobierno administrativo y disciplinario. El único órgano del gobierno que administra justicia es el Consejo de la Judicatura. Es el único órgano que administra justicia aquí en el Ecuador. Sí, él se podría decir, de aquí salen todos, ¿no? Obviamente las salas de lo civil, penal, mercantil, laboral, ¿sí? Pero es el único órgano que administra disciplina. Hablábamos también de los órganos jurisdiccionales y les puse ejemplos de la Corte Nacional de Justicia, las Cortes Provinciales y los juzgados y tribunales de primera instancia. Aquí hablábamos también un poco de las personas que tienen fuero, ¿no? Se recuerdan, las personas que tienen fuero nacional, en este caso, por ejemplo, hablábamos del presidente que es solo juzgado directamente desde la Corte Nacional de Justicia. Los alcaldes parten desde aquí, desde la Corte Provincial, y las personas naturales como nosotros somos juzgados en tribunales de primera instancia, ¿no? También hablamos de la Fiscalía General del Estado, con quien trabaja, qué realizan, cuál es su función, y la Defensoría del Pueblo. También hablábamos un poco de los que son los órganos auxiliares, como las notarías, martilladores judiciales, depositarios judiciales, ¿no? Y ahora existen órganos auxiliares también como los centros de mediación que nos ayudan a, se podría decir, un poco alivianar el trabajo que tienen sí con los consejos de la judicatura, pero todo lo que se realice o todo lo que se haga en lo que es el centro de mediación se podría decir, es algo legal, ¿no? No es que, bueno, hago un centro de mediación y no pasa nada. Todo lo que se realiza en un centro de mediación es algo legal que pasa directamente al Consejo de la Judicatura. Aquí hablábamos un poco de cada una de las características de la Corte Nacional de Justicia, cuál era la función de ella, ¿sí? También hablábamos por cuáles estaban conformados, y no olviden que están conformadas por 21 jueces, quienes se organizan en salas especializadas, ¿no? Y su sede se encuentra en la ciudad de Quito. Hablábamos también cuáles son los requisitos para poder pertenecer a la Corte Nacional de Justicia, y entre uno de ellos es ser ecuatoriano y haber tenido el título de abogado legalmente reconocido en el país y sobre todo
tener esa probidad notoria de la profesión, sea en lo que es la docencia universitaria o en el Consejo de la Judicatura, como mínimo 10 años. ¿Sí? También hablábamos de las Cortes Provinciales, ¿sí? Que son tribunales de apelación. ¿Qué era la apelación? Era cuando yo no estaba de acuerdo en los juzgados de primera instancia. Si les puse el ejemplo, recordarán, ¿no? Si no me gusta la sentencia, sea en los derechos civil, penal, mercantil, laboral, si no me gusta algo, no estoy de acuerdo, pero obviamente tengo que tener bases para yo poder, apelar, ¿no? No es que porque no estoy de acuerdo porque no me da la gana, no. Tengo que tener bases, tengo que analizar los artículos y con eso, según eso, yo puedo apelar ante la Corte Provincial basándome en los artículos, ¿no? Bueno, de las Cortes Provinciales también hablábamos aquí cuáles son los requisitos, entre uno de ellos ser ecuatoriano a sí mismo, tener un título de abogado, pero aquí la diferencia es que era para pertenecer a la Corte Provincial de Pichincha, era como mínimo tener una probidad notoria en la profesión como docente o abogado, como mínimo 7 años, ¿no? Y cumplir los más requisitos de la ley, con este caso lo que son los méritos de méritos de oposición, ¿no? Participar. Hablábamos también sobre lo que son los juzgados de tribunales de primera instancia, es lo que toda persona natural como nosotros llegamos desde aquí, partimos desde aquí, mejor dicho, para obtener, en este caso, serían nuestros derechos si en algún momento se están violando, ¿no? ¿Qué son los juzgados de paz? También hablábamos de los juzgados de paz, en estos son órganos auxiliares, no recordarán eso, ¿no? Pero estos órganos, estos juzgados de paz, no concilian o resuelven nada que sea de lo penal, solo de lo civil. Ojo con eso. Recordarán, los juzgados de paz no pueden resolver nada de lo penal, no pueden resolver ninguna violación, ningún robo, ningún cohecho, peculado, asesinato, ningún femicidio. Estos juzgados de paz solamente resuelven conflictos de lo que son, por ejemplo, civil. En este caso, comunitarios, vecinales, contravenciones, sí, algo leve, ¿no? Ojo con eso. Y como aquí también hablábamos un poco del Consejo de la Judicatura, grábense por favor esto bien, el Consejo de la Judicatura es el único órgano que administra justicia dentro del Ecuador, ¿sí? Aquí dice clarito, es el órgano de gobierno de administración, de vigilancia disciplinario de la función judicial. Por lo tanto, sus decisiones regulan la funcionabilidad de las autoridades y servidores públicos de los diversos órganos, así como la fijación de ciertas tasas y reglamentos menores. Ojo con eso, ¿no? Hablábamos también de los órganos auxiliares y analizamos el artículo 178 de la Constitución, donde nos habla que los órganos auxiliares son el servicio notarial, los martilladores judiciales, los depositarios judiciales y los demás que determine la ley. Y ahora que está en boga, se podría decir, lo que son los centros de mediación. Y cuando dice aquí, y los demás que determine la ley, ahí entran lo que son los centros de mediación, los juzgados de paz, ¿no? Los órganos autónomos también son lo que es la fiscalía, ¿sí? En otras palabras, lo que es el Ministerio Público, ¿no? Que es el encargado de dirigir dentro de la investigación previas del proceso. En este caso, todo de lo penal. La Fiscalía realiza todas las funciones, pero de lo penal. La Fiscalía no puedo decir, señor fiscal, quiero divorciarme. Ellos no tienen nada que ver en esto. La Fiscalía solo se encarga de lo penal, ¿sí? Por ejemplo, ellos son los determinados de cómo es de evidenciar en este caso si la persona tuvo la participación, si es culpable o es imputable, ¿sí? En este caso, ellos son los que se encargan de la investigación. Ellos ellos tienen que tener los elementos de prueba para poder, o los elementos de convicción que se llaman, para poderle declarar culpable. Si no lo tienen, pues simplemente el caso se archiva, ¿no? Porque si no tienen pruebas o elementos de convicción, en este caso que son las pruebas necesarias para condenar a una persona, ellos en sí realizan el desistimiento, ¿no? Y en este caso, pues ellos archivan la causa. Vuelvo a repetir, la Fiscalía General del Estado es el órgano que solo se encarga de administrar la justicia, pero en lo penal, ¿no? Y les digo esto porque esto pueden ser preguntas de examen.
¿sí? Recordemos que la Fiscalía General tiene sede en cada provincia, ¿no? Y se encuentra generalmente en las ciudades y capitales provinciales. Ojo con eso, no se olvidarán. La Defensoría Pública, también hablábamos que es una entidad donde patrocinan lo que son profesionales del derecho, ¿no? Que asistan en sí a los intereses de las personas, como por ejemplo hay personas que son de bajos recursos. Aquí la Fiscalía, la Defensoría Pública puede ser en lo civil y en lo penal, ¿sí? Si en este caso hay una persona que está siendo juzgada, sea en lo civil o en lo penal, y no cuenta con dinero, se va y se presenta solo, el juez tiene que otorgarle un defensor público porque la ley lo dice que nosotros las personas tenemos derecho a una defensa equitativa. Entonces todos tenemos que tener, se podría decir, de igual participación. Si la persona o el actor demandado, en este caso si hablamos de lo civil, o la víctima en este caso y el victimario en lo que es penal, entonces igual los dos tienen el mismo derecho de las dos partes tener un abogado, ¿no? Entonces aquí el Estado costea todos los gastos del defensor público en este caso, ¿sí? También hablábamos un poco de la pirámide de Kelsen, de la cual vamos a tratar el día de hoy. Constitución Política del Ecuador. En el artículo 425, el orden jerárquico de aplicación de las normas será de la siguiente manera. La Constitución, aquí nos habla clarito, miren, aquí está para que ustedes puedan entender más adelante. En el artículo 425, del cual mismo vamos a analizar en este momento. Voy a dejar de presentar esta pantalla y vamos a analizar un poco de lo que es la Constitución. ¿Pueden visualizar el artículo 424? ¿Me confirman, por favor? Sí, listen. Ya, listo. Entonces, aquí en el artículo 424 empezamos, dice supremacía de la Constitución. ¿Alguien que me ayude con la lectura? Artículo 424. La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales. En caso contrario, carecerán de la eficiencia jurídica. Ya más abajito, por favor, la Constitución. La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. Ya, bien, gracias. Robert eres, ¿no? Sí, listen. Ya, gracias, Robert. Sí, nos hablan claro, nos dicen en el artículo 424, la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otro ordenamiento jurídico. Es el mismo texto del cual estamos analizando y les voy a colocar desde el inicio. Esta es la Constitución de la República del Ecuador del 2008. Hasta ahora solo existe la última modificación, la del 2008, ¿no? Ya. En sí existen modificaciones, pero son muy pocas y esta es la última modificación que hubo el 13 de julio del 2011, pero fue creada en el 2008, exactamente en el gobierno de Rafael Correa, perdón, del expresidente Rafael Correa. ¿Ya? Entonces, como dice bien claro aquí en el artículo 424, déjenme devolver acá para poder leer. Ya. Este libro, este texto que estamos tratando aquí en este momento, la Constitución, dice que es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otro ordenamiento jurídico. Las normas y los actos de poder público deberán mantener conforme a las disposiciones constitucionales y en caso contrario carecerán de eficiencia jurídica. ¿Qué quiere decir esto?
Si aquí en este libro, en esta ley que estamos analizando, y por algún motivo, lo que les decía, ¿se acuerdan el ejemplo de los dos matrimonios del mismo sexo que hubo aquí en el Ecuador? ¿Se acuerdan? Sí, que las dos cortes fallaron Es, en contra y y de arriba después ya. llegaron a la corte, ya, entonces aquí, como aquí existe, en este artículo, en esta ley estuvo que lo que les decía, esa se podría decir, ese vacío que se llama vacío de la ley. En el Código Civil estaba bien explicado, pero aquí estaba un vacío, entonces obviamente que la Corte no tuvo más que interpretar esta ley y como no hablaba, no estaba en ningún momento prohibiendo, tuvo que aceptar el matrimonio del mismo sexo, ¿no? También vamos a leer el artículo 425. Dice, el orden jerárquico de aplicación de las normas será la siguiente. Ojo con esto, el orden jerárquico de la aplicación de las normas será la siguiente. La Constitución, los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales, las ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos y las resoluciones y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. Aquí dice clarito, en caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, lo que les hablo siempre, ¿no? Las jueces y jueces, autoridades administrativas y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. En este caso, ¿cuál es la norma jerárquica superior aquí en el Ecuador? La Corte Constitucional. No, ellos son los jueces encargados de resolver el conflicto, o sea, de interpretar. Pero la norma, ¿cuál es la norma jerárquica aquí en el Ecuador? La Asamblea. No, La Constitución. la Constitución, el libro que estamos leyendo, por eso dice clarito, la jerarquía normativa considerará en lo que corresponde al principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos y descentralizados. En este caso, miren, aquí hay este pedacito que dice, miren, la jerarquía normativa considerará en lo que corresponde al principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos. Entonces, la Corte Constitucional resuelve si existen un conflicto entre normas distintas de distintas jerarquías, la Corte debe resolver y en este caso resolvió. Obviamente, ¿quién está más arriba que todos? La Corte Constitucional. Aquí les voy a proyectar para que puedan visualizar la pirámide de Kelsen que vamos a tratar también el día de hoy. Ya, aquí. Les leí el artículo 424 y 425. Exactamente está así. Constitución, tratados y convenios internacionales, leyes orgánicas y ordinarias, las normas regionales, decretos y reglamentos, ordenanzas y sentencias. ¿Sí? Las sentencias, las sentencias vinculatorias son las que emite la Corte Constitucional. Vinculatorias la llaman, ¿por qué? Porque al momento de que la Corte Constitucional analiza una ley y se podría decir resuelve, son vinculatorias porque los casos de ahí para adelante tienen que tomarse en cuenta. Ya lo que les hablaban es el claro ejemplo del matrimonio del mismo sexo, ¿no? Entonces, esta sentencia de la Corte ya es vinculatoria, lo analizó, lo resolvió, y al momento que exista otro caso igual que estos, entonces ellos ya los jueces de primera instancia, en este caso hasta el registro civil, tuvo que acceder ya a cambiar, en este caso ya su prohibición, y tuvo que aceptar ya el matrimonio del mismo sexo, ¿no? Entonces, ojo con esto, las sentencias son vinculatorias y las realiza la Corte Constitucional, ¿ya? Vamos a ver el artículo 417 cuando nos habla de tratados y convenios internacionales.
Ya. Pueden visualizar ¿cómo es? Lo que estoy presentando, no las Solo diapositivas. se ve la pirámide, dicen. Solo se ve la pirámide, ya, espérenme un ratito. La pirámide no se ve. Ya, ahí. Ahí. Ahí sí, ¿no? Sí, ahí sí le dicen. Ya. Entonces vamos a ver el artículo 417. A ver qué nos dice sobre el orden jerárquico. Ya, alguien que me ayude el artículo 417 con la lectura, por favor. Artículo 417. Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se ajustarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicación directa y cláusula abierta establecidos en la Constitución. Ya, aquí dice, verán, los tratados internacionales rectificados en el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución y viceversa. Por ejemplo, la Constitución no puede salirse tampoco de los tratados internacionales. Sí, y los tratados internacionales más hablan de los derechos humanos, ¿ya? Acá cuando dicen el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, ojo con eso, derechos humanos, se aplicará los principios pro ser humano. Ya, aquí les voy a hacer un paréntesis. Por ejemplo, aquí en la Constitución de la República del Ecuador, supongamos, ¿no? O en el COIP, que es el Código Integral Penal, ¿ya? Supongamos, dice que aquí en el Ecuador dice que van a aprobar una ley donde se puede torturar a la persona, ¿ya? Supongamos. Entonces, estos tratados internacionales no lo van a permitir, porque vuelvo a decirles, el Ecuador está inmerso en muchos tratados internacionales, ¿sí? Entonces, ellos no van a permitir esta ley porque no puede, no está dentro de los tratados, ¿no? Y si por algún motivo hay un juicio, hay un caso de este tipo, obviamente le van a poner, a donde dice pro ser humano, le van a poner el que mejor le favorezca a la persona, ¿no? Ya, entonces, los tratados internacionales no es que tienen más jerarquía que la Constitución, pero si existe una ley que tal vez está violando o alguna cosa, no les dan paso. Tenemos que, como nosotros como abogados en este caso, tenemos que basarnos a los instrumentos internacionales en una audiencia, en un juicio y decirle, no, pero es que en los tratados internacionales tal, nos dice clarito que no está permitido, por ejemplo, la tortura. Y entonces, algo que en este caso, si existe conflictos, obviamente que el juez tiene que aceptar el tratado internacional y ahí sí, pues en este caso, no tomar en cuenta las leyes del Ecuador. Sí, ojo con eso. Pero dentro del territorio ecuatoriano en sí, sobre todo, está la Constitución de la República del Ecuador. Aquí algo adicional para ustedes, en el artículo 418 nos dice clarito, a la presidenta o presidente de la República del Ecuador le corresponde suscribir o ratificar los tratados y otros instrumentos internacionales. ¿Sí? Continúo con la pirámide. A ver, déjenme presentar la pirámide. Ya, ahí pueden ver la pirámide, ¿verdad? Sí, le dicen. Ya, listo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? Por favor, háganme la No le siguiente. dicen. Ya, listo, verán. Hay una tarea sobre la pirámide de Kelsen que les mandé a hacer, ¿verdad? Sí. Ya.
El día de hoy vamos a trabajar, les voy a dar así mismo un tiempo prudente para que ustedes lo puedan resolver y me van a exponer. ¿Cuántas personas estamos conectadas aquí? Exactamente son 7. Ustedes son 6 personas, ¿verdad? No son muchos. Sí, Listen, somos 6. Ya. Una consulta. Camila me estaba escribiendo a ver si le podía admitir. Dijo que entró un poquito tarde. Si la podía ingresar, por favor. No me llega, no está aquí, no me notifica que están queriendo entrar. Aquí está Daniel, Yandri, Kevin, Miguel y Robert, nada más. Dígale que se ingrese nuevamente y que yo estoy aceptando a todos. Ya, a ver. Listo. Ahora bien, vamos a hacer un trabajo, van a hacer ustedes un trabajo, ¿ya? Les voy a dar exactamente 40 minutos para que a las 8:40, ahí sí recién me pide unirse, Camila. Ya. Entonces, ustedes me van a realizar un trabajo, verán que este trabajo está en la plataforma. Lo van a realizar el día de hoy y luego de eso me van a exponer y de ahí solo suben, ¿sí? Se califica la exposición y el trabajo que vayan a hacer. Los que ya tienen avanzado, pues bien, solo prepárense. ¿Qué me van a hacer? De aquí para adelante, en lo que son leyes orgánicas, normas regionales, decretos, ordenanzas y sentencias, me van a buscar qué es, ¿sí? E incluso está aquí, miren, ya les estoy ayudando un poco, en los artículos 133, 238, 147, numeral 5, ¿sí? Y lo que son el artículo 600 también 21 del COIP. Ahí está, ustedes lo pueden ir analizando para que puedan hacer esta presentación, ¿ya? ¿Sí me están entendiendo? Sí, Listen. Ya, verán que... ¿Nos tocaría responder lo que está ahí o hacer nosotros? A ver, escuchen bien. Vale. En el artículo 133, ustedes de aquí pueden revisar en la Constitución de la República del Ecuador 2008, incluso está cargada en la plataforma. Miren el artículo 133, 238, 147 y el artículo 621 del COIP. COIP, ahí ustedes ponen COIP en el internet y ahí van a ver el artículo 621 y nos habla de lo que son las sentencias. Ustedes analizan estos artículos. Obviamente, si es que se equivocan, no pasa nada, porque yo estoy aquí para eso, ¿no? Para ayudarles, para guiarles. Pero quiero también que ustedes se pongan a averiguar un poquito en lo que estamos hablando de los artículos. Y adicional a eso lo pueden hacerme una tipo consulta, porque quiero que me hagan una tipo consulta de qué son las leyes orgánicas, qué son en sí, ¿sí? Y se pueden ayudar analizando estos artículos. Vuelvo a repetir, 137, leyes orgánicas. Artículo 238, normas regionales. Artículo 147, con numeral 5, decretos y reglamentos, ¿sí? ¿Qué son? ¿Ya? Todos estos artículos están en la Constitución de la República del Ecuador. El artículo solamente de las sentencias habla en el artículo 621. ¿Ya? Es una consulta. Analicen estos artículos y ustedes van diciendo, a ver, en el artículo 136, vamos a hablar de las leyes orgánicas del Ecuador. El artículo 133 nos dice esto, las leyes orgánicas serán ordinarias y, orgánicas y ordinarias, perdón. ¿Ya? Y serán leyes orgánicas las que regulan la organización y funcionamiento de las instituciones creadas por la Constitución. O sea, analicen, ¿qué son las leyes orgánicas? ¿Qué son las normas regionales? ¿Qué son los decretos y reglamentos? ¿Y qué son las ordenanzas, los acuerdos y las resoluciones y las sentencias? Eso es todo. Solo analizar estos artículos y obviamente hacer como una tipo consulta, ¿no? Háganmelo más ¿en qué está alguien que ha revisado la tarea? ¿Qué está en PDF? ¿En PDF o en diapositiva que les dije? En PDF creo que dice Listen. En PDF dice. Ya, pero no importa, sí le pueden hacer PDF también a las diapositivas. Hagan como una tipo consulta en diapositivas para que me presenten, ¿ya? Es facilito, solamente analicen los artículos y me van explicando. Así como que yo les diga, por ejemplo, una consulta de cualquiera, ¿qué les puedo decir?
¿Qué es el Ecuador? Aunque sea, y ustedes me van a buscar, van a googlear y van a decir, el Ecuador es un país, de que está ubicada en el Sudamérica, en el continente americano, y ahí me van ustedes a analizar. Lo mismo, simplemente van a buscar en los artículos y analizan. Eso es todo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Parece que no. Disculpa esa consulta, todo eso, ¿cómo se llama? Todo lo que nos habla ahí, pero acerca de Ecuador, diga, todo referente a Ecuador. Sí, solo las leyes que están aquí, analicen los artículos que les dije que están en la Constitución de la República del Ecuador. Solo es analizar los artículos, hacer como una tipo consulta, qué son las leyes orgánicas, y lo pueden incluso hasta googlear. Ponen qué son las leyes orgánicas y ordinarias, y ahí les sale. Y analizan el artículo 133. Si se equivocan, no importa. Yo estoy aquí para corregirles. Tranquilos. Lo que quiero es que lean un poco y realicen la consulta. Van a ser 2 grupos de 3-3. Como son 6, 3-3. ¿Ya? ¿Sí? Exactamente. Ya, listo. Listo, está facilito. Listo, son las 8:10. A las 9 en puntito, porque ya me pasé con 10 minutos. 9 en puntito, les voy a dar 50 minutos. 9 en puntito, igual yo les envío otro link y ustedes se ingresan para exponer, ¿ya? Pueden Ya, usted va a los grupos, hacemos nosotros mismos. háganlo por afinidad, no pasa nada. Como van a ser por grupo, simplemente ustedes ya el trabajo despuésito lo suben y ya está. No pasa nada ahí. Ya. Uno solo o cada uno. Son 2 grupos de 3 personas cada grupo, porque son 6 estudiantes ustedes. Claro, Licen, pero eso, una pregunta, ¿hacemos un solo trabajo en el cada uno grupo. hace su diapositiva? No, un solo Lo trabajo. subimos Ahí en todos. uno subimos los 3. Sí, de ahí suben el A ver, grupo. le dicen hasta donde le entendí. Corríjame por si acaso si es que no le entendí bien. Ya verá. Ahorita nosotros hacemos esa pirámide como diapositivas. Igual manera debemos buscar, en la diapositiva debemos poner lo que significa cada artículo, ¿verdad? Como tal. Igual manera abajo donde hay 2 tareas. La primera tarea, pues, deberíamos poner la pirámide que está aquí, pero con nosotros mismos, hacia nosotros mismos. Y en la segunda tarea debemos poner qué significa cada parte de la pirámide, ¿verdad? Es que, a ver, si ustedes analizan en el artículo 100, por ejemplo, 130 y 100, bueno, por ejemplo, el artículo 133 creo que está ahí. Ya, ustedes consulten primero, por ejemplo, ahí dice, 133. Hablamos de las leyes orgánicas y ordinarias. Primero pongan la consulta. ¿Qué son las leyes orgánicas y ordinarias? Ponen un concepto y de ahí ponen, según el artículo 133 o también en el artículo 133 de la Constitución de la República del Ecuador del 2008 nos dice, porque aquí mire incluso está con cada color, artículo 133, leyes orgánicas, artículo 238, las normas regionales, artículo 147, numeral 5, y aquí está hablando de los que son los decretos y ordenanzas. Eso es todo. Los conceptos irían en la tarea 2 entonces, ¿verdad? ¿Qué conceptos? ¿Qué tarea 2? Solo es una de la pirámide. Esta es la tarea que estoy diciéndoles para hacer en la pirámide de Kelsen, este de aquí. Concepto y analizar los artículos. ¿Ah? Ya, entonces. Ya, es listo. que en la plataforma están 2, están de la pirámide de Kelsen y abajo está conceptos o lo que significa, parece que está. ¿Conceptos de qué? Esos son otros conceptos. Solo está así. No, más abajo está otro, pero hay otros conceptos ahí. Eso es otra tarea. Lo de la pirámide de Kelsen es esto. Sí, eso es todo. Ya, entonces haríamos entonces lo de la pirámide. Ya. Exactamente a las 9 en punto, yo les envío un link para que se puedan presentar, ¿ya? Ya, Ya, Licen.